Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al maestro Norland para unas pequeñas palabras de bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Norland García, soy director general de Resiliencia. Estamos complacidos que junto con la suma de sinergias tanto del InfoDF como nuestros anfitriones, la Universidad, el día de hoy damos apertura a esta presentación de este protocolo por demás necesario y por demás urgente en la medida de que nosotros habitamos en un territorio multirriesgos y que esta complejidad exige una gobernanza del riesgo. ¿Y qué es esto? La gobernanza del riesgo no es más que todos nos pongamos de acuerdo sobre un tema en particular. Sector público, privado, academia y obviamente la sociedad civil. Es por ello que, bueno, nos congratula desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos estar presentes y sumar sinergias con los actores que acabo de mencionar para que se puedan generar más espacios de diálogo y concertación, específicamente en el importante tema del acceso a la información como un derecho, y más en el contexto de los desastres que esta ciudad ha presentado y puede presentar en un futuro. De mi parte es todo y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. María del Carmen Nava, comisionada del Info del Gobierno de la Ciudad de México; Norland García, director general de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil del área de Resiliencia; Laura Sánchez de Jesús, representante del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, SURSA UNAM; y Carla Méndez, representante del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida del día de hoy a Universidad de México, Instituto Superior Universitario que se encuentra presente en España, Andorra, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Kenia, India, China y Estados Unidos. Y hoy reunimos alumnos de 115 países impulsando la igualdad de oportunidades entre todas las personas, vivan donde vivan. El día de hoy, en este importante evento denominado Socialización del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo, Prevención, Reacción y Recuperación, representa la oportunidad de reunirnos para continuar con la colaboración entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo de Protección Civil y Universae en el marco del convenio de colaboración que firmamos el pasado 24 de junio, convenio que tiene por objeto las bases generales de colaboración entre la Secretaría y Universae para el desarrollo conjunto de actividades de profesionalización, formación y capacitación, así como asesorías en temas de gestión integral de riesgos y protección civil. Por ello, el fomentar mediante conferencias, talleres, webinarios, cursos u otras actividades la cultura de gestión integral de riesgos y protección civil es de suma relevancia para todos. Asimismo, nos congratula y damos gracias que nuestra institución haya sido tomada en cuenta por la Secretaría para llevar a cabo este importante evento. De igual forma, quiero tomar esta oportunidad para comentarles que desde Universidad de México queremos aportar al conocimiento de jóvenes mexicanos desde nuestros cerca de 6,000 metros cuadrados que hoy nos acogen, donde se oferta nuestro plan de estudios conformado por 17 formaciones profesionales en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y maestría, formaciones de calidad que utilizan todos los recursos tecnológicos a nuestro alcance que coadyuven a satisfacer las demandas reales del mundo digital y globalizado actual. Cabe señalar que a nivel global, Universae ofrece formación académica virtual y a distancia con 110 titulaciones, entre ellas 2 en materia de protección civil en España, siendo que todas ellas cumplen con los estándares del espacio europeo de educación y americano y están acreditadas por agencias internacionales. Finalmente, me es grato compartirles que justo en 2 semanas iniciaremos nuestros cursos en Universidad de México, por lo que espero que este sea solo el primero de muchos encuentros en los que podamos convivir y seguir trabajando, ya que para Universidad de México representa una oportunidad única para contribuir al desarrollo de la cultura de protección civil en el país. Les deseo a todos una gran jornada
llena de aprendizaje y que disfruten de estas subinstalaciones. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, licenciada Austria. Seguimos en la voz con Carla Méndez, 2 minutos para su… Claro que sí, gracias Claudia. Buenos días a todos y todas. Voy a permitirme leer un mensaje, va a ser muy breve. Estimadas y estimados asistentes, en representación del ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general del CENAPRED, quisiera comenzar por agradecer al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al Seminario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, por ser, al igual que nosotros, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, co-convocantes en este evento, así como al Instituto Superior Universitario por ser los anfitriones de este tan importante evento. Es un honor dirigirme a ustedes en este ejercicio de socialización de un instrumento que representa un avance significativo en la gestión de riesgos y la protección civil en nuestro país. Me refiero al Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo de Prevención, Reacción y Recuperación. Este protocolo es fruto de un proceso participativo y colaborativo que inició desde 2019, me parece, 2018 ya, y del que el CENAPRED ha sido acompañante y testigo desde su origen. Ya ha derivado en 5 coloquios analizando temas como el papel de la apertura institucional en el proceso de reacción y respuesta ante los sismos de la Ciudad de México, la apertura en el diseño de soluciones ante la emergencia sanitaria mundial. Reflexionamos también sobre cómo pasar de la reconstrucción a la regeneración y recuperación de los bienes comunes, la apertura como elemento central para gestionar riesgos a los que estamos expuestas todas las personas, así como enfrentar desafíos asociados con el cambio climático. Igualmente, fuimos testigos de la presentación del Decálogo de Reconstrucción Abierta. Todo esto nos ha dado lugar a un espacio innovador de diálogo en el que se busca generar un intercambio constructivo y propuestas innovadoras para el fomento de la apertura institucional en beneficio de las personas, comunidades, instituciones y sociedades. A través de las reflexiones realizadas se ha impulsado la apertura y la ampliación del espacio cívico, el ejercicio de los derechos humanos, además de compartir información útil para afrontar diversas situaciones de riesgo. El protocolo con el que ustedes tendrán la oportunidad de trabajar a lo largo de esta mañana es producto de la convergencia de conocimientos y experiencias de múltiples actores. Su concepción se basa en la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en todas las etapas de la gestión de riesgos. Estamos convencidas de que solo a través de prácticas abiertas y colaborativas podemos garantizar que todas las partes involucradas estén equipadas con la información necesaria para enfrentar crisis de manera efectiva. Hoy nos dirigimos a ustedes, servidoras y servidores públicos, con el propósito de alinearlos con los más altos estándares internacionales y nacionales en materia de transparencia y gestión de la información en situaciones de emergencia y desastres. Su papel es crucial para asegurar la eficacia en la toma de decisiones y la coordinación interinstitucional, elementos fundamentales para proteger a nuestras comunidades. Este protocolo no es solo un documento, es una herramienta estratégica que tiene el potencial de transformar la manera en que enfrentamos y mitigamos los riesgos. Al implementar y socializar este instrumento, no solo fortalecemos a nuestras instituciones, sino que también empoderamos a nuestras comunidades y al sector privado, fomentando una cultura de apertura y colaboración que es esencial en tiempos de emergencia. De parte del ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general del CENAPRED, agradezco profundamente su compromiso y les invito a ser parte activa de este proceso, para que en colaboración construyamos un futuro más seguro y resiliente para todas las personas. Les doy las gracias, sobre todo al Info, al Estado Abierto de la Ciudad de México, a la Secretaría, al CENAPRED y a Universae por abrirnos sus puertas y, por supuesto, a sus respectivos titulares, a Carla Méndez también y a Alejandro por esta coorganización y la invitación a convocar a este evento. Jorge Alejandro, comisionada. Uno de los objetivos del SURSA, para quien no lo conoce, pues es justamente analizar, divulgar y difundir toda aquella información y todo lo que se hace con respecto a riesgos y desastres, cuya meta máxima es la reducción del riesgo de desastres. Creo que es una meta que compartimos todos los que estamos en este cuarto, en esta habitación, y el día de hoy nos trajo a este panel también.
el socializar el protocolo de apertura y transparencia. Pero bueno, ¿qué es el protocolo? Un poco a manera introductoria, pero voy a robar unos minutos. Bueno, es un instrumento en el que participaron, justo para ya no repetir, pues varias organizaciones, una herramienta que está por etapas, desde la prevención, la reacción y la recuperación. Y aunque todos estos temas son de diverso alcance, comparten un objetivo fundamental, que es reducir los riesgos. Peter Drucker, que es padre de la gestión moderna, se le atribuye la frase: lo que no se conoce no se puede gestionar. Y de eso se trata, de hacer visible los datos y hacerlos transparentes y de fácil acceso para todos. ¿Cuántas plataformas conocemos que a veces no son de fácil acceso? Bueno, pues esta es nuestra tarea, digerirlas y ofrecerlas. Gestionar capacidades y decisiones de una manera lo más eficientemente posible. Y sobre todo para una región como la nuestra, la latinoamericana, en donde las vulnerabilidades y las emergencias están a la orden del día y nos atacan por arriba y por abajo, y quién más que ustedes también lo sabe, donde todo el tiempo parece que estamos corriendo y que vamos tarde para atender la emergencia. Pues este protocolo intenta ahorrar tiempo en gestionar, poder ahorrar tiempo en dilucidar justo cómo organizar información, por dónde empezar y cómo seguir estas etapas. No es una receta de cocina, pero es un primer paso para por dónde empezar. El mejor momento para tener este protocolo es hoy. Es hoy que va a estar en sus manos y de acuerdo con sus páginas interiores, es un instrumento donde todos pueden participar y una guía que establece condiciones mínimas recomendadas de apertura y transparencia en situaciones de riesgo de manera práctica, sobre todo para cómo proveer información útil, actualizada y relevante. Es una tarea que nos compete a todos los que estamos aquí. El protocolo debe ser un compromiso continuo que trascienda cambios de gobierno y que debe ser gestionado por aquellos y aquellas responsables capaces de brindar esta información. Debe ser fundamental que este país cuente con instituciones y actores capaces de tomar decisiones informadas en tiempo y forma. Por la importancia de todo lo anterior, pues celebro que hoy estemos aquí y por supuesto ustedes también para socializar estos mecanismos y avanzar hacia un futuro más seguro, preventivo, informado y transparente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya con esta última intervención de Laura cerramos la parte de bienvenida. Y vamos a cederle la palabra ya para el acto protocolario de inauguración de este evento. Primero al maestro Jorge Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la participación y el compromiso de todas las instituciones que están aquí. Este es un trabajo, como pueden ver, en que hay participación institucional de distintos órdenes de gobierno, hay participación de la academia, y por supuesto del órgano garante, del organismo garante del derecho a la transparencia. Normalmente cuando sucede un desastre, una emergencia o un riesgo, se tenía la tradición de no informar. Pensábamos que los ciudadanos eran menores de edad. Actualmente con esta iniciativa y con este cambio de visión se está luchando, se está proponiendo, por eso existe este protocolo, para que el acceso al derecho de la información sea una garantía que se puede ejercer en todo momento, claro, con ciertas reglas. Sabemos que ante una situación de esta se requiere información veraz y oportuna, pero justamente eso es lo que pretende este protocolo, garantizar este derecho con estas condiciones que nos den mayor seguridad en términos de la información que recibimos. También nos complace mucho, estuvimos platicando hace unos minutos con Alejandro. Nos dice que tiene un laboratorio de ciberseguridad y bueno, vamos a ver qué podemos hacer en ese tema con respecto a este protocolo. Sí, te tomamos la palabra, claro. Y bueno, y no me queda más que inaugurar, le agradecería mucho que se pusieran de pie. Siendo las 12:05 del 3 de septiembre de 2024, se declara inaugurada este taller Socialización, protocolo de apertura y transparencia ante riesgo, prevención, reacción y recuperación. Muchas felicidades y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, maestro
Jorge. Ahora vamos a cederle la palabra a la comisionada Nava. Ella es del Info y nos va a dar, además de unas palabras, también su parte en la inauguración. Por favor, si toman asiento. Gracias. Muchas gracias por el uso de la voz y sobre todo por esta sinergia que tenemos aquí. Estamos realmente muy honradas por abrir septiembre con la socialización de este protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo. Tenemos algunos ejemplares, ustedes tienen en sus mesas este ejemplar y sobre todo también lo que me interesa mucho comentarles es que pueden descargarse desde el sitio del Info de la Ciudad de México. Y me gustaría comentar varias cosas adicionales a lo que ya refirieron por acá. Sin duda alguna, juntas llegamos más lejos y las sinergias que hemos ido buscando generar para mostrar que la apertura institucional tiene un enfoque de utilidad social. ¿Qué significa la apertura? Diálogo, querer construir algo entre todas en aprovechamiento de lo colectivo. Y es así que generamos este protocolo, que es una guía, un instrumento que pueden practicar, aterrizar, ejecutar, diseñar, planear gestiones de prevención a través de la información, sobre todo con el énfasis en que la transparencia salva vidas. Así de sencillo, así de concreto. Y también la apertura institucional va de la mano con el corazón de la sociedad. No podemos estar instituciones y actores públicos ajenos a lo que la comunidad y las personas requieren. Y siempre cuando vivimos cualquier tipo de emergencia, vamos a querer solventar en un mínimo tiempo la información que necesitamos o para recuperarnos de alguna enfermedad o para ayudar a alguna vecina en sortear lo que esté. Nos gusta mucho poder vincular esta parte de gobernanza ante riesgos con acceso a la información, porque no hay manera de poder tener esa utilidad y ese impacto en el ayudar a las personas y a la sociedad cuando vivimos alguna emergencia sin información. Entonces, el protocolo lo que habilita es la transparencia proactiva, el qué necesitamos tener para poder responder cuando vivimos alguna emergencia. Y lo que más nos gusta de este protocolo es que lo hemos aplicado en distintas agendas. Ya lo comentaba justo Carla y bueno, Laura también con Sursa UNAM ha sido valiosísimos porque también en conjunto con las autoridades en protección civil, tanto de la Ciudad de México como a nivel nacional, tiene la especialización de abarcar, expandir la cultura de protección civil. Y nosotras tenemos la especialización del derecho de acceso a la información. Y es ahí donde juntas, sí y solo sí, van a permitir salvar vidas con información que sea oportuna, como también ya lo comentaban previamente. Y para nosotros es igual un privilegio poder estar en un recinto universitario, que también auguramos, por supuesto, mucho éxito en su arranque en México con los distintos programas. Y comentábamos también previamente con Alejandro que la información y la protección de datos personales va vinculado a prácticamente cualquier tema que queramos voltear a ver en la sociedad. Y estamos justo con ese privilegio de poder poner en este taller el protocolo y empezarles a dibujar para qué les puede ser útil. Y me gustaría comentar algo más. Este protocolo es reconocido por la OCDE como una buena práctica en transparencia proactiva a nivel mundial. Entonces, no solo es que nosotras desde el Info de la Ciudad de México hayamos impulsado esta agenda, sino que en compañía de todas y derivados del producto de apertura, es que tenemos ese protocolo colaborativo, que es una buena práctica a nivel mundial, y que también en otros países están apropiándose de ello. También les comentaba que en el caso de Brasil, donde hace poco hubo inundaciones en el sur del país,
estaban justo por implementar este protocolo, por incorporarlo dentro de su cultura, no solo de protección civil, sino de la utilidad del acceso a la información y la transparencia. Y es ahí donde vemos que este protocolo puede prácticamente llegar a cualquier rincón. De tal manera que dentro de los programas de estudio, dentro de los materiales que les pueda ser útil concretamente a los programas de Universae, lo puedan descargar, lo puedan socializar, lo puedan apropiar y por supuesto también comentar que por acá tengo algunas cifras porque igual dentro del programa educativo técnico básico en gestión integral de riesgos justo de la Escuela Nacional de Protección Civil, tienen inscrito a casi 35,000 personas, de las cuales 16% son de la Ciudad de México. Y hago relevancia a esta cifra porque es el impacto de difusión y de socialización que podemos tener de la apropiación de este protocolo. Entonces, les vamos a dejar a ella, ya no hago más uso del micrófono, sobre todo para entrar en materia. Y hay una serie de infografías de paso a paso, por favor pregúntenos cualquier cosa que requieran saber y como todo es perfectible y todo es orgánico, cuando ponemos en uso un producto como es el protocolo de apertura ante riesgos, implica mejoras. Entonces, ¿cómo podemos al momento de utilizarlo ser más sencillas, más didácticas, más oportunas? A mí me gustaba comentar en Canal 11 que nos hicieron una entrevista sobre este protocolo, de que junto con la mochila de emergencias echaran justo el protocolo en el sentido de la utilidad de tener esa información a la mochila de emergencias. De ese tamaño es la relevancia de lo que van a ver y de lo que le vamos a compartir y por favor coméntenos a posteriori cómo hicieron uso de ese protocolo. Creo que el poder tener esos casos de aplicación concretamente con ustedes va a ser también muy, muy relevante y potencializador. Así que muchas gracias por sumar a la apertura en acción. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Y bueno, con esto damos por iniciado ya los trabajos del evento. Vamos a dar unos 2 minutitos para hacer la transición para la siguiente parte, que es una serie de exposiciones sobre el protocolo y algunas de las herramientas que han estado trabajando. Vamos a dar paso entonces a este segundo segmento del evento. Vamos a tener la participación de 3 personas que nos van a hablar un poco más a detalle específicamente del instrumento, de su proceso de elaboración, el por qué y el para qué. El instrumento que ya nos adelantaron previamente, sobre todo la comisionada, hace unos minutos, pero ya vamos aterrizando a cuestiones específicas del instrumento para lo que posteriormente, una vez concluido este pequeño panel, digámoslo así, vamos a hacer una dinámica que nos permita apropiar un poco más este instrumento. Iniciamos con Soledad Rodrigo, ella es la directora de Estado Abierto del Info. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Voy a ver si llega un poquito para acá. Sí. Bueno, como ya les han comentado, o sea, está este protocolo justamente que establece las recomendaciones mínimas de apertura y transparencia para estar preparadas en todas las situaciones de riesgos. O sea, como ya comentaban en el panel de bienvenida, también este protocolo nació justamente de una sinergia, ¿no? A la cual se le aplicó la metodología de apertura por diseño que se implementa desde el Info de la Ciudad de México. Entonces, es muy enriquecedora justamente porque a través de este instrumento justamente va a ayudar a contribuir y ayudar justamente en la creación de soluciones innovadoras, ¿no? Ahí ¿por qué? Porque la información adquiere un papel imprescindible justamente en estos momentos, o sea, donde hay una emergencia, una situación de riesgo como tal. El día de hoy están convocados principalmente, ¿no?, personas que están relacionadas con actividades de protección civil y con unidades de transparencia.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, conmigo en este momento, son algunas recomendaciones que están establecidas en el protocolo que van dirigidas justamente a actores e instituciones públicas, con la finalidad de que conozcan cuáles son estas principales recomendaciones y a partir de lo que van a explicar mis colegas, o sea, van a poder conocer ejemplos prácticos de aplicación que van a ser de utilidad para que ustedes también puedan reflexionar sobre cómo podrían aplicarlo desde el ámbito de sus experiencias y sus entornos. Aquí la ventaja de este protocolo es que es adaptable, ¿sí? O sea, se puede replicar en cualquier contexto, no está limitativo a una determinada circunstancia, a un determinado contexto, sino que puede ser replicado y aplicado en cualquiera de ellos. Como primera parte, ¿sí? Para la siguiente, de las primeras recomendaciones, justamente es antes de una situación de riesgo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se recomienda? Vamos a la que sigue, o sea, más adelante. Y hay distintas recomendaciones de carácter general. Primero, como verán, identificar acciones de continuidad de operaciones en materia de acceso a la información, identificar peligros de origen natural, o sea, y planes de continuidad para garantizar la apertura institucional, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que las instancias relacionadas con la protección civil puedan entregar a las instituciones y actores públicos justamente o sea, los escenarios de riesgos que están en el municipio o una región determinada, ¿no? Con la finalidad de que estas instituciones y actores públicos puedan definir la condición que tienen de esos archivos sobre los temas prioritarios que ellos proveen precisamente en estos contextos de emergencia que les han sido proporcionados. También, o sea, es importante que se cuente con justamente el atlas de riesgos, que es precisamente de lo que se va a abordar también. Esto va a facilitar precisamente la priorización de los temas y los asuntos, o sea, de la formulación de acciones que se puedan llegar a implementar para mantener informadas a las personas, ¿no? Ellas, al tener, o sea, este atlas de riesgo actualizado, van a tener, o sea, la posibilidad de tener una matriz precisamente que les permita identificar, o sea, cuáles son, o sea, por riesgos, o sea, las necesidades, tener un panorama más amplio y también una matriz de evaluación para determinar cuáles son los grupos de población de atención prioritaria que surgen, o sea, ante determinados riesgos que están en una determinada colonia, delegación, o sea, región. Esto es en cuanto a una de las acciones que podemos implementar con este primer punto. También, ¿qué deriva de esta primera acción general? Por ejemplo, la recomendación de contar con un sistema de interoperabilidad de datos. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a asegurar que la fuente de información es veraz, o sea, es oportuna, el flujo de información va a ser mucho más fácil para que la sociedad esté informada y también de manera transparente. Entonces, es una ventaja que nos daría contar con ese tipo de información. También fomentar planes de continuidad de operaciones para mantener la funcionalidad de la organización y contar precisamente con procedimientos que permitan en el corto plazo reiniciar las actividades de manera normal. Esas es algunas de las recomendaciones. Otro ramo general justamente son los diagnósticos, mapeos de actores, catálogos de información y ejercicios de simulacros en apertura institucional. ¿Qué significa esto? O sea, de alguna forma, los catálogos de información de interés público en torno a una situación de emergencia, ¿sí?, nos va a permitir identificar cuál es la información que es relevante para la información. Pensemos que en una situación de emergencia las personas no van a tener mucho tiempo de poder estar consultando una amplia gama de información, sino que tenemos que ir concreta a la información relevante que ante una determinada situación de riesgo, o sea, le pueda ser de utilidad y la puedan aprovechar, ¿no? Y también, o sea, esto de definir este catálogo va a establecer el piso mínimo que cada uno de los actores e instituciones públicas van a poder publicar y poner a disposición de las personas. ¿Para qué nos va a servir, por ejemplo, un mapeo de actores?
Un mapeo de actores nos va a permitir identificar otras instituciones y sectores públicos que están haciendo acciones en torno al riesgo. También desde la academia vamos a poder identificar que nos puede ayudar en algún momento determinado, la sociedad civil, así como la iniciativa privada. Esto nos va a permitir tener unas redes de apoyo para que pueda circular la información y a su vez, ¿no?, nos va a permitir fluir, o sea, hacer fluir la información para que llegue a todas las personas que la necesitan. Eso es, por ejemplo, en cuanto a los diagnósticos. Y también, ¿por qué no? Tenemos que saber cuáles son las capacidades estructurales que tenemos disponibles para hacer frente justamente a una situación de riesgo para dar información a las personas. Entonces, eso es algo importante, o sea, es importante conocer cómo estamos en infraestructura, en operabilidad de datos, justamente también en qué condiciones están nuestros archivos, si están digitalizados, qué es lo que hace falta para que podamos estar preparados, ¿sí? Eso es algo súper importante. Y también, justamente, la vinculación entre las unidades de transparencia y las instancias vinculadas con protección civil, o sea, van a facilitar justamente la realización de simulacros de apertura. ¿Qué significa esto? Que pueden, o sea, a partir de un plan de operación y continuidad que puedan establecer, pueden hacer de manera conjunta un simulacro. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a implementar frente a un determinado riesgo? El otro rubro, ¿sí?, que está es el de comunicación y publicación de la información con mecanismos de apertura institucional. Esto es básicamente crear conciencia en la población acerca de los escenarios que hay de riesgo. Y ahí se tendrían que establecer los canales y vías oficiales de comunicación mediante el cual la población va a estar informada. Hay que considerar no solamente medios digitales, sino también medios alternativos, ¿no? Que la información llegue a las personas por distintos medios y que pueda ser incluso usado a través de un lenguaje sencillo, ya sea vía chatbots, SMS o cualquier mecanismo que ustedes consideren pertinentes. Y por último, en la etapa previa al riesgo, tenemos precisamente lo que es las obligaciones de transparencia, la transparencia proactiva, que esto es básicamente realizar micrositios especializados, ¿no? Y también tener actualizadas y identificadas las obligaciones de transparencia que son relevantes ante los riesgos que estamos expuestos justamente en nuestro entorno. Eso nos va a permitir, o sea, justamente identificar las necesidades, porque las obligaciones de transparencia se actualizan cada cierto periodo de conformidad con la normatividad aplicable, pero ante una situación de riesgo, si sabemos que hay una información que es relevante para la población frente a ese escenario, hay que a lo mejor hacer el esfuerzo para poder actualizarlo en menor tiempo posible, porque también es una fuente de información para las personas. Esto es un poco el contexto antes de la situación de riesgo. Y después tenemos recomendaciones que son durante, o sea, cuando ya estamos en el riesgo e inmediatamente después, y tenemos en la etapa de recuperación, ¿sí? Esto en el protocolo, o sea, se establecieron justamente la palabra prevención, reacción y recuperación para que pueda ser fácilmente identificable por las personas, ¿no? Porque no están familiarizadas, por ejemplo, una persona de a pie no está familiarizada con a lo mejor algunos términos muy técnicos de protección civil que ustedes desde su experiencia manejan. Entonces, de esta manera es muy fácil identificar, y la parte de reacción es cuando ya estamos en la situación, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones que aquí están plasmadas? Principalmente tiene que ver también con la comunicación y con las obligaciones de transparencia y publicar información de transparencia informativa, o sea, de transparencia proactiva. Aquí básicamente es saber qué es lo que tenemos que comunicar y cómo comunicarlo para hacerlo público, ¿sí? Como comenté hace un momento, o sea, en una situación de riesgo tenemos que ser, o sea, selectivos con la información que realmente le va a ser útil a la persona. Por ejemplo, se puede generar un micrositio especializado donde se concentre toda la información, ¿no? Y a partir de ahí, ahí mismo en ese micrositio se establezca incluso lo que es un canal de comunicación con la sociedad, ¿no? Un micrositio especializado ayuda a que la persona esté,
o sea, siempre acuda a ese micrositio para poder consultar información que sabe que ahí va a encontrar y que no esté navegando por distintas partes, o sea, de los distintos portales de las autoridades, o sea, de las instituciones y actores públicos. Eso también, o sea, es importante tener en cuenta, y como señalaba también, la publicidad de la información que pueda llegar a darse como información estadística desagregada, ¿no? Por ejemplo, por género, o sea, por distintos estratos, o sea, de información que pueda ser útil para que las personas conozcan, o sea, qué está pasando, por ejemplo, en el caso de los sismos, cuántas viviendas fueron afectadas, o sea, cuántas personas en su caso fueron afectadas, a lo mejor que perdieron la vida, o sea, que pudieran haber información estadística sobre eso. Y recuerden, o sea, la información que provenga siempre de las fuentes de instituciones y actores públicos también es información, o sea, que les va a dar certeza a las personas de la situación que están pasando, ¿no? Entonces eso hay que tenerlos en cuenta. Y ahora, por ejemplo, vamos a ir, ¿no? Para no quitarles tanto tiempo, porque todos tienen el protocolo en sus manos, ¿no? Lo van a poder consultar, hay una infinidad de recomendaciones, pero vamos a abordar, por último, las que son de las etapas de recuperación. Y ahí también tiene que ver con saber cómo comunicar y qué comunicar, ¿no? Aquí hay que promover incluso el impulso de la evaluación de los desastres. Eso es importante. O sea, y también hay desde lo local, desde el ámbito local, ¿no? Saber cómo se dio continuidad a los servicios que son esenciales, ¿no? Para las personas generalmente son trámites y servicios, la información que requieren, o sea, tener continuidad permanente, ¿no? Y también conocer qué tipos de programas están dirigidos a la población que fue afectada. Saber cómo pueden acceder a ellos, saber a dónde dirigirse, saber dónde comunicarse, saber cómo, si son incluso potenciales beneficiarios para poder acceder a los mismos. Ese tipo de información que se debe publicar como transparencia proactiva, como obligación de transparencia, es esencial en una situación de riesgo y por eso consideramos que es relevante que se tome en cuenta. También publicar mensajes focalizados, esto es importante, no es lo mismo comunicarle información, o sea, a unas personas, por ejemplo, que están con alguna discapacidad, ¿no? Que hay que hacer que llegue la información a esas personas que a lo mejor fueron afectadas y que necesitan que recibir para poder acceder a los programas que se brindan, ¿no? También está la cuestión de evaluar los impactos de las acciones que se están implementando desde las instituciones y actores públicos. Si no hay evaluación, ¿cómo podemos mejorar frente a un nuevo riesgo, frente a una nueva situación que podemos llegar a tener, ¿no? También contemplar cuál es la información que ha sido clave en estos escenarios, o sea, también cómo ha funcionado todo lo que hemos aplicado de manera previa, como los planes de continuidad. También es importante justamente el cumplimiento, como decimos, las obligaciones de transparencia, porque se vuelve otra información confiable para las personas. Y en el caso, vamos a suponer que en una situación de riesgo se cayó el edificio donde está el servidor, no podemos actualizar un micrositio porque no hay manera, ¿no? Podemos ayudarnos de algunos bancos informáticos, o sea, algunas empresas grandes como Facebook, como Airbnb, o sea, que tienen plataformas digitales que son más de la iniciativa privada, que pudieran echar mano de poder colaborar justamente con las instituciones y actores públicos para que se pueda difundir la información. Esas son algunas de las recomendaciones generales. Les invitamos a que puedan tener este protocolo a la mano, ir preparando diversas acciones que permitan aplicarlo y estar mejor preparadas en una situación de riesgo. Hasta aquí dejaría mi intervención y les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias, Sole. Vamos a continuación darle la palabra a Rafael Marín. Él es el director general de análisis de riesgo y justamente va a abordar, a centrar su presentación, un spoiler, sobre el Atlas de Riesgos de la Ciudad. Es una herramienta fundamental precisamente en lo que tiene que ver con el acceso a la información en todas las etapas de la gestión de riesgos. Adelante, Rafa. Gracias.
buenas tardes ya a todas y a todos. Justo yo les voy a platicar un poco, no solo del Atlas de Riesgo, sino también de todas las herramientas que se han generado en la Secretaría justo para aperturar datos. A nosotros nos interesa mucho que la información llegue a quien tenga que llegar para tomar decisiones en torno a la reducción del riesgo. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado varios temas al respecto. Si le damos a la siguiente, por favor. El objetivo principal que nos establecimos una vez publicado el protocolo es justamente implementarlo en la Secretaría y que permee también hacia las alcaldías. Y justo con el Atlas de Riesgo hemos logrado eso, ¿no? Hemos hecho del Atlas de Riesgo una herramienta que nosotros tenemos el sistema, digámoslo así, pero hemos generado capacitación en las alcaldías, hemos generado interfaces para que las propias alcaldías puedan subir su información y eso nos ha ayudado mucho en un tema de transparencia proactiva para que no solo dependan de la Secretaría para subir la información a sus distintos módulos, sino que también ellos mismos puedan subirla a esta plataforma. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué considera el protocolo de transparencia ante el riesgo? Información relevante y de calidad. Esto es muy importante. Si nosotros aplicamos bien este protocolo, vamos a reducir el tema de las fake news, de las noticias falsas, de la infodemia. Si nosotros como entes públicos obligados a transmitir esta información de manera ordenada, lo hacemos de manera ágil y proactiva, eso nos va a ayudar mucho a reducir toda esta información que llega de diferentes fuentes que no está corroborada y que muchas veces genera más incertidumbre a los ciudadanos y a las propias instituciones. Utiliza un enfoque de género e inclusión, evidentemente. Si ustedes no conocen el Atlas de Riesgo, tenemos un módulo específico que habla de temas de género, de indicadores de género, que justo es uno de los módulos que tenemos pendientes de actualizar, pero que estamos trabajando en ello continuamente. Considera actores de todos los niveles. Tenemos, repito, sociedad civil. Nosotros nos hacemos o nos allegamos de mucha información de la población, porque nadie conoce mejor sus riesgos que el que convive con ellos diariamente. Y mucha de la gente que camina, yo les aseguro que ustedes en su colonia saben en dónde se inunda, cuál es la casa más viejita o más vulnerable, si hay una fractura, una grieta. Ustedes en su colonia, en su territorio, en donde se mueven, seguramente lo conocen. Esa información nos interesa recogerla para publicarla y hacerla accesible a todos antes de alguna emergencia, ¿no? También considera a la academia, evidentemente. Muchas de las capas de información con las que cuenta el Atlas de Riesgo fueron generadas por instituciones académicas como el POLI, como la UNAM, como distintas universidades. Entidades y dependencias de gobierno, repito, hay una transversalidad en la información. Por ejemplo, el contar con los dictámenes estructurales de varios de los edificios de la Ciudad de México y una capa de información que los tenga a nivel de predio y que catalogue el riesgo ya por una entidad que es la que tiene la atribución en catalogar el riesgo estructural. Bueno, que pueda uno acceder a eso es, la verdad, fantástico. Armoniza con otras entidades de la República Mexicana. El Atlas de Riesgo de la Ciudad de México está elaborado y desarrollado en una plataforma que es compatible totalmente con el Atlas Nacional de Riesgos y con los atlas de las alcaldías. Es muy fácil de actualizar, es público, es dinámico. Utiliza micrositios y páginas wiki. Nosotros tenemos una serie de módulos específicos en el Atlas justo para que la población no se pierda en ese mundo de información. Tenemos alrededor de 2.500 capas de información. Entonces lo que nos interesa es que esa información no se pierda a alguien que empiece a navegar en el módulo. Entonces tenemos un módulo de indicadores que de manera muy ágil te permite conocer los peligros a los que estás expuesto, las vulnerabilidades, los sistemas expuestos, y tenemos módulos más específicos que incluso te permiten hacer modelación de riesgos químicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de conocimiento y de manejo de sistemas de información geográfica, hemos hecho módulos específicos para ello. Privilegia la protección de datos personales. Evidentemente esto es una constante, no publicamos nada que tenga o que afecte, digamos, la integridad de las personas, nombres, domicilios, etcétera. Eso es muy revisado siempre con el área jurídica y con el área de transparencia de la Secretaría,
para no cometer no vulnerar, digamos, estos datos personales. La que sigue, por favor. En la parte de prevención, les decía, tenemos diferentes micrositios en la Secretaría, tenemos las guías de prevención, qué hacer ante las diferentes amenazas, eso es público, está accesible en la página de internet de la Secretaría, guías de acción para la gestión del riesgo con perspectiva de género, el aula virtual, que es una herramienta fundamental para capacitarse de manera autogestiva, hay más de 100 cursos disponibles que cualquiera que se inscriba puede acceder a ellos, desde evacuación y repliegue, combate de incendios, conformación de brigadas, evaluación de daños, etcétera. Entonces, todos esos cursos están públicos, están abiertos, son gratuitos y con solo ingresar al aula virtual ustedes pueden escoger algunos de ellos. Tenemos una red de alertas tempranas. Nosotros todos los días estamos emitiendo alertas tempranas, sobre todo para el tema de fenómenos hidrometeorológicos. Estas alertas a veces nos dan hasta 6 horas de anticipación. Estas alertas se hacen llegar a través de los distintos medios de comunicación, las redes sociales que tiene la Secretaría, se les hacen llegar a las alcaldías y se distribuyen a través de todos los grupos que manejamos en la Secretaría, ¿no? Y el tema del Programa Interno de Protección Civil Institucional al interior de la Secretaría y todos los términos de referencia que se han hecho para que se elaboren estos programas internos de protección civil, bueno, evidentemente contemplan en estos términos el plan de continuidad de operaciones. La que sigue, por favor. Les decía, el Atlas de Riesgos, tenemos 16 módulos de las alcaldías públicos y tenemos estos 7 también públicos que son muy específicos. No necesariamente en el módulo, por ejemplo, de análisis de peligros y exposición, yo tengo una capa de inundaciones, supongamos. Ahí tengo las inundaciones que la Secretaría ha atendido, pero en los módulos de las alcaldías hay información más detallada y a un nivel de escala todavía mayor. Es decir, yo puedo tener en el módulo del análisis de peligros información sobre una colonia que tiene 2 o 3 encharcamientos. Si me voy al de la alcaldía puede que haya 10. Es decir, las alcaldías, repito, tienen esa posibilidad de actualizar constantemente toda la información. Tenemos un módulo de monitoreo de fenómenos que es en tiempo real prácticamente. Nosotros compilamos la información de todas las dependencias responsables de monitorear los distintos fenómenos, pero ahí los podemos ver todos, ¿no? Por ejemplo, el volcán Popocatépetl, que el Senapred es el encargado de monitorearlo, bueno, ahí podemos ver imágenes en tiempo real, podemos ver los boletines, imágenes de satélite, tenemos, por ejemplo, las estaciones meteorológicas automáticas del Servicio Meteorológico Nacional, que si tú las prendes, le das clic, te dice qué cantidad de lluvia ha caído en diferentes periodos de tiempo. Para el tema de sismos, tenemos la información del Servicio Sismológico, que nos indica dónde fue el último sismo, y también información de la red acelerométrica de la Ciudad de México. Es decir, a nosotros en la Ciudad de México lo que nomás nos interesa es la aceleración, no tanto el epicentro o la magnitud, sino con qué velocidad se movió el suelo, con qué velocidad se aceleró el suelo, porque eso es lo que daña las estructuras. A los 15 minutos de que ocurra un sismo, ustedes pueden entrar a ese módulo y ver las aceleraciones que generaron los sismos. Esa información está pública, está abierta, repito, y es fundamental en el tema de gestión de riesgos. La que sigue, por favor. También en el tema de reacción ya, nosotros con esta plataforma que tenemos del Atlas de Riesgo tenemos la posibilidad de subir módulos muy rápidamente y tenemos una serie de módulos restringidos que tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura subterránea, todos los ductos de gas, todos los ductos de Pemex. Hemos hecho módulos específicos, por ejemplo, para el Maratón de la Ciudad de México, donde se colocan los puestos de mando, donde se coloca los puntos de hidratación. El tema de escuelas, que es muy sensible, por ejemplo, tenemos información de todos los programas internos de protección civil de las distintas escuelas. El plan sismo, la que sigue, por favor. En el plan sismo lo que tenemos nosotros es un módulo que tenemos restringido, pero cada que hay un simulacro o cada que hay un sismo, lo publicamos. ¿Y qué nos permite saber? Nos permite saber cómo se aplicó el protocolo del plan de emergencia sísmica, es decir, cómo se desplegó territorialmente todos los funcionarios del gobierno hacia las distintas alcaldías, coordinaciones territoriales y cuadrantes, si llegaron, y a partir de ello, a través de mensajes SMS, los funcionarios pueden reportar colapsos, pueden reportar una serie de información que nos llega a la sala de crisis que se instala en el C5
y va llenando, digamos, un tablero de control en donde vamos a ir viendo cuántos colapsos, cuántas personas fallecidas, cuántas personas heridas, etcétera. Y esa información es muy fácil de hacerla pública, una versión pública en caso de alguna emergencia. Recordemos, en el 2017 una de las mayores exigencias era justo eso, acceso a la información. El Atlas de Riesgo de la Ciudad de México se hizo público en 2018, un año después del sismo de 2017, y ya existía ese Atlas de Riesgos. Y no se hacía público por temas de que iban a afectar el mercado inmobiliario, que podían generar pánico en la ciudad, etc. La verdad es que nosotros lo hicimos público desde el inicio de la administración y nada de eso ha sucedido. Yo les pregunto si quieren comprar un departamento en la Condesa, que siempre hay colapsos en la Condesa, pues los precios no han bajado, ¿no? El mercado inmobiliario sigue al contrario subiendo, ¿no? Entonces, esta información que tiene el Atlas de Riesgo no solo nos ayuda en la parte preventiva, también en la reactiva. La que sigue, por favor. Y les repito, tenemos apoyo a través de tablero de control, se pueden designar responsables a través de este sistema, se pueden establecer los puestos de mando, es decir, donde hubo colapsos, yo coloco los puntos en un mapa y esto puede ser público porque incluso tenemos un gestor de stock, es decir, dónde están los centros de acopio y qué es lo que se necesita en los centros de acopio. Eso lo podemos hacer público, la gente puede consultarlo, darle clic, digamos, al centro de acopio más cercano y ahí le va a aparecer qué es lo que se necesita en ese centro de acopio. Entonces, esa información pues ayuda mucho también a orientar todos los recursos necesarios para la atención de la emergencia. Asignación de funciones generales y específicas a todos los funcionarios de gobierno, a los 5,000 que conforman el plan de emergencia sísmica, y definir actores que intervienen. ¿Sí? ¿Tengo tiempo todavía? Y viene la parte de recuperación. Aquí esta parte es bien importante y bien sensible. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa después de un desastre, no hablo como funcionario, sino como ciudadano, es saber si mi casa tiene daños, si mi casa tiene algún tipo de afectación, si estoy seguro. Bueno, esa información se debe publicar lo antes posible y de manera muy ágil. ¿Y cómo se hace? Existe un protocolo también de la Secretaría de Obras y Servicios, se está trabajando en él, próximo a publicar, en el que se establece claramente cuál es el proceso de revisión de inmuebles. Primero se hace una cédula de evaluación posísmica, luego aquellos inmuebles que en esa cédula hayan salido en riesgo medio o alto, requieren una evaluación detallada ya por un director responsable de obra o un corresponsable de seguridad estructural. Y bueno, si se mantienen los niveles de riesgo, ya hay un proyecto de rehabilitación, etc. Todo este seguimiento tiene que hacerse público. Existe ya la herramienta para concentrar, digamos, toda esta información, al menos de las cédulas posísmicas. Es una liga de internet en la cual nos da el ISS esa información, le da clic y todos los que encargados de llenar estas cédulas posísmicas, que tienen que ser ingenieros o arquitectos, lo hacemos muchas veces desde la Secretaría, lo hacen muchas veces las alcaldías y lo hacen también las asociaciones de DROs o los colegios de ingenieros. Entonces, como lo hacen muchos actores, con esta sola liga, ahí se concentra toda la información y podemos tener un mapeo muy rápido de lo que sucedió en la ciudad, en dónde están los mayores daños, en dónde están las mayores afectaciones, cuáles edificios requieren una revisión más detallada, y ahí sí mandar a los profesionales técnicos, digamos, ya especializados como lo son los directores responsables de obra y los corresponsables en seguridad estructural. Algo que se mencionaba también mi compañera en la intervención anterior es la evaluación de los daños. Esa evaluación de los daños también tiene que hacerse pública. El CENAPRED lleva más de 20 años publicando un libro de las características de impacto socioeconómico que generan los desastres en el país. En la Secretaría retomamos esa buena práctica y estamos nosotros publicando anualmente y cuantificando cuánto nos cuestan las emergencias en la ciudad. Y esa información a largo y mediano plazo nos permite tener información de incidencia, en dónde se presentan los mayores accidentes de tránsito, por ejemplo, y hacer un mapa de incidencia y a partir de esa información ir generando programas y propuestas para reducir los riesgos. Entonces, como ustedes ven, el protocolo implica muchas acciones. Contamos ahorita con un sistema que nos permite
publicar ágilmente, hacerlo de manera preventiva y tener las herramientas para reaccionar y para recuperarnos rápidamente. A mí me gustaría concluir diciéndoles que el Atlas de Riesgos de la ciudad, bueno, y algunos de los beneficios que hemos notado que nos ha dado esta herramienta es tener instituciones más preparadas y más proactivas. También lo mencionaba la compañera de Sura hace un momento. Si no conocemos los riesgos, no podemos gestionarlos. Entonces, y no solo hablo de las instituciones, sino nosotros como personas, ciudadanos, si no conocemos a qué estamos expuestos, a qué peligros, qué riesgos estamos expuestos, no podemos tomar decisiones personales para reducir nuestros riesgos en nuestro entorno. Entonces, nos garantiza la gobernanza ante eventos perturbadores. Mucho del enojo de la sociedad civil después del sismo del 2017 fue justo que no tenía acceso a la información. Entonces, nosotros aquí garantizamos que con un acceso a la información adecuado, verídico, veraz, podamos mantener la gobernanza del Estado en una situación de desastre. Fomenta el diseño de planes de continuidad de operaciones ante diferentes amenazas. El Atlas de Riesgo tiene muchas herramientas de análisis espacial que permiten hacer estos planes de continuidad de operaciones. Contar con información oportuna, coordinación entre los diversos actores, reducción de tiempos de recuperación y alimentar la resiliencia en la población. Entonces, justamente, y ya ahora sí para concluir, mencionarles que estamos muy orgullosos de la herramienta, nos costó mucho trabajo realizarla y, bueno, como ustedes saben, se ratificó a la secretaria y habrá posibilidad, esperemos, de ampliar los alcances de esta herramienta y convertirla realmente en una plataforma de servicios que tenga una comunicación bidireccional, es decir, que no sea solo comunicación del gobierno hacia la población, sino que rescatemos mucha de esta información que les comentaba de la población hacia el gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Y sí, parte de esto último que señalaba Rafa en relación a la comunicación bidireccional desde la Secretaría, en este compromiso que la Secretaria desde el inicio de la administración tomó de la participación, de incorporar a la población, de capacitarla, darle la información. Se creó también el programa de brigadas comunitarias y es justamente con estos grupos de brigadas comunitarias que ya hay, no tengo el número exacto, pero ya hay numerosas brigadas ya conformadas y capacitadas además, serán un grupo, una serie de grupos relevante en este sentido que señalaba Rafa, de proveer de información en sus territorios, en sus espacios más locales, para alimentar esta herramienta maravillosa que nos presentó ahora Rafa del Atlas de Riesgos. Y para terminar con este segmento, le cedemos la palabra a la maestra Leticia Salas, ella es la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Pues yo voy a ser muy breve. Ya la parte técnica ya la compartió tanto Soledad, que es un gusto compartir este espacio, gracias, y con Rafa Marín, que es el experto en el tema de análisis de riesgos. Yo les quiero compartir mi experiencia como área jurídica y también como unidad de transparencia. Analizando la preparación de este evento, ya charlábamos sobre la pertinencia que tiene que ver con esta interacción entre las áreas de atención ciudadana, las unidades de gestión integral de las alcaldías, así como también las diversas áreas que están involucradas, porque cuando nos piden información de algún incidente que fue atendido, pareciera que no tenemos la experiencia que sí tenemos, que contestamos, que reservamos, que analizamos, se somete a comité de transparencia, se hace una versión pública, no se hace una versión pública. Entonces, este protocolo nos da esa información de cómo podemos atender este tema. Es de suma importancia porque, bueno, por un lado, estamos obligados al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y datos personales, porque, bueno, pues hay sanciones, ¿no? Pero también la otra parte que tiene que ver con la transparencia proactiva.
Es decir, toda la demás información que generamos que está dispersa y aún así genera un área, la genera otra, y al momento de decir qué información hemos integrado para fomentar y propiciar esta transparencia proactiva, pareciera que solo nos quedamos con lo que estamos obligados, y hay muchísima información que generamos y que podemos brindar al ciudadano y a la población en general. Entonces, bueno, pues yo los invitaría a que se familiaricen con este protocolo. Planteamos desde la dirección ejecutiva, responsable también de la unidad de transparencia, una propuesta de plan de continuidad de operaciones, porque creo que nos da una visión muy amplia de cómo vamos a actuar en temas de una emergencia o de un desastre desde la unidad de transparencia. Cómo vamos a interactuar con las áreas, qué información nos tienen que compartir, y a partir de ello hacer estos catálogos que también aborda el mismo protocolo. Entonces, haremos una propuesta que, bueno, pues estará consensuada con el instituto y, por supuesto, con nuestras áreas técnicas, que siempre tomamos en consideración, no como algo impositivo, sino como algo de creación y aporte. Y bueno, que en su momento lo podremos plantear también como una propuesta, que si las alcaldías o cualquier institución de gobierno quiere implementar, bueno, pues ya tenemos un documento también como el protocolo, es decir, ya preestablecido, que puede servir de guía, obviamente para que se tropicalice de acuerdo a las funciones y determinaciones que tenga cada ente. Entonces, pues yo les agradezco la asistencia, el interés. Los invito a que profundicen en este protocolo, ya que en uno de sus objetivos plantea integrar un kit de herramientas, y planteamos cuáles eran esas herramientas. Pues las herramientas ya las tenemos muchísimas herramientas, y también hay que identificar aquellas que podamos iniciar a desarrollar. Les agradezco la atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, observación. Gracias por asistir y por la invitación. Gracias, es cuanto. Muchísimas gracias, Leti. Y bueno, con estas intervenciones cerramos este primer bloque del evento. Vamos a dar un descanso de 3 minutos para la cuestión de la transmisión y continuamos con el ejercicio, que es ya la parte final. Un ejercicio va a ser muy rápido, ágil, que por los tiempos también, que bueno, empezamos un poquito retrasados, pero para que no se cuelgue demasiado el evento, que va a ser dinámico, pero que nos permita a quienes nos acompañan el día de hoy ir entendiendo un poquito más todo esto que ya nos presentaron tanto Soledad como la comisionada en el inicio, y Rafa un poco la herramienta desde la Secretaría. Hola compañeras, compañeros, buenas tardes. Bueno, ya me presentó mi compañera Claudia. Tengo entendido que varios de los presentes, o si no es que todos, venimos de parte de sujetos obligados, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? ¿Quién viene de parte de las unidades de gestión de riesgo de las alcaldías? Por favor, levanten la mano. Veo varios chalecos, supongo que son más. Ok, y los compañeros restantes, compañeras restantes, supongo que son de parte de las unidades de transparencia de las alcaldías, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es la presentación de un caso. Nosotros retomamos hace poco el protocolo y de la lectura del protocolo derivamos algunas tentativas de proyecto. La convocatoria que hicimos para esta ocasión no fue fortuita, fue un poco tramposa. ¿Por qué? Porque de esta derivación de proyectos que intuimos de la lectura del protocolo es que planteamos algunas cuestiones que nos gustaría instrumentar de manera conjunta con ustedes. El espíritu del protocolo es un espíritu de participación ciudadana y de co-creación de proyectos. En este sentido es que nosotros queremos trabajar con ustedes a través de medios remotos, puede ser de manera presencial, etc. Lo que queremos es primero hacer
Primero la invitación a trabajar de manera conjunta y al final de la exposición les vamos a decir cuáles son los medios que vamos a entablar con ustedes de comunicación para darle continuidad a estos proyectos. Bueno, ya después de todas las exposiciones que tuvimos de las personas que me precedieron, quiero preguntarles si algunos de ustedes antes de este evento tenían contacto con el protocolo o sabían de su existencia. Levanten la mano, por favor, antes de este proyecto, perdón, antes de este evento, ¿quién tenía contacto con el protocolo? ¿Nadie? ¿Absolutamente nadie? Eso quiere decir que todos es la primera vez que conocen el protocolo. Bueno, ahora que ya establecimos que es un documento nuevo para todos nosotros, me gustaría pedirle a algunos de ustedes que me pueda dar una definición en sus propias palabras de lo que entendieron que es el protocolo. Puede ser una definición muy básica. Lo que me interesa es que vayamos desmenuzando el protocolo, lo vayamos entendiendo de qué estuvimos platicando las últimas 2 horas. En este sentido, creo que al interiorizar lo que es el protocolo, podemos derivar en nuestros trabajos, proyectos, tentativas, y como les repito, es la intención de esta dinámica que nos llevemos una tarea conjunta y que por medios remotos le podamos dar causa. ¿Alguna compañera, algún compañero? Un manual de estrategias para ¿Sí escucharon lo que comentó la compañera? ¿No? No sé si puedas, es que no me da el cable para ver hasta allá. O te repito lo que comentaste. Yo entendí que es un manual de estrategias. Un manual de estrategias. De acciones. Para la prevención. Reacción. Recuperación. En situaciones de riesgo. ¿Okay? ¿Alguien más, algún elemento que la compañera pudo haber omitido que ustedes captaron? Compañera Mariana, ¿verdad? ¿Tú de dónde vienes? De la alcaldía Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. ¿Unidad de transparencia? Okay. No, de protección civil. Ok. Mariana, ¿qué otro elemento crees que puede ser Bueno, yo entendí que es una guía para la creación, resguardo y acceso a la información a través de todas las etapas de la gestión integral del riesgo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, el abordaje que le vamos a dar al protocolo en esta dinámica en específico es más de una herramienta para desarrollar estrategias, pero sobre todo en materia informativa. Es decir, nosotros no nos vamos a ocupar tanto en la parte operativa, que de hecho aquí están los compañeros de las unidades de gestión que son los expertos en ese tema, sino, por eso también fue que invitamos a los compañeros de las unidades de transparencia para que nosotros hagamos un diagnóstico de toda la información que generamos y que de alguna u otra manera tenemos dispersa y que no contemplamos que podemos aplicar o que la podemos convertir en un insumo para la ciudadanía, para la mejor atención de las emergencias. En este sentido, bueno, ya lo repasamos varias veces. A mí, más que en este momento hablar de fases de la gestión integral del riesgo, me gustaría hablar de etapas de la apertura institucional. En este sentido, las etapas son 3. Las de prevención, las de reacción y las de recuperación. En esta parte no voy a hablar porque ya los ponentes presidentes a mí ya lo hicieron de manera muy profunda, muy concreta. Entonces, sigamos. Lo que yo... Perdón, Mónica. María, perdón. Sí, María Teresa, solo de lo que ya dijeron acerca del instrumento, nada más quería subrayar eso que acaba de mencionar usted, que justamente este instrumento nos va a permitir hacer realidad el derecho humano de acceso a la información, y en ese tema que desarrollaron de todo es la comunicación con
José Pérez. Un plan de continuidad de operaciones sirve para que ante la ocurrencia de una situación de emergencia mayor, de desastres, la vida pública, los servicios estratégicos, las instalaciones claves para el funcionamiento, en este caso de una ciudad, de una alcaldía, de un municipio, no tengan interrupciones que generen un desencadenamiento de fenómenos perturbadores adicionales al desastre inicial, ¿no? Y obviamente este plan de continuidad de operaciones requiere de la participación de la ciudadanía, no solamente del gobierno, sino de instituciones aliadas, ciudadanía, sector académico, sector privado, etc. Y en ese sentido también esta herramienta, como lo mencionas tú, o este esquema colaborativo de construcción de información, porque no nada más se trata de que la información que posee el gobierno se encuentren los mecanismos para difundirla, sino también de generar información de la mano con la ciudadanía a través de mapeos participativos, de consultas ciudadanas, etc. Y que todo esto nos genere lo que hablaba Rafael Marín, establecer las bases de una verdadera gobernanza del riesgo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues ya queda un poco más claro qué es el plan de continuidad de operaciones. Acá la propuesta que nosotros hacemos es este tipo de documento ya está muy establecido, la estructura que tiene, los contenidos mínimos, hay estándares de competencia que nos establecen cuáles deben ser los contenidos mínimos de un plan de continuidad de operaciones. Sin embargo, lo que nosotros quisimos recoger desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos es precisamente un plan de continuidad de operaciones ex profeso para las unidades de transparencia. ¿Cuál sería, digamos, el elemento añadido de este tipo de plan de continuidad? Que los planes de continuidad tradicionales que nosotros conocemos no ponen tanto énfasis en la parte de la generación de la información, la identificación de la información y también la identificación de los medios que vamos a utilizar para socializar esta información. Distintos tipos de información requieren distintos tipos de medios de difusión. En este sentido es que nosotros queremos hacer el ejercicio colaborativo con ustedes. Como ustedes son mayoritariamente de alcaldías, las alcaldías son como pequeños gobiernos de la Ciudad de México, porque abarcan una gama muy amplia de servicios urbanos, desde lo que son programas sociales hasta lo que es obra pública. Entonces ustedes generan una cantidad enorme de información que de manera, digamos, desarticulada no podríamos concebir en qué momentos en la etapa de la apertura institucional podemos aplicar para precisamente atender de mejor manera los riesgos. Me regreso un poco a la parte de las etapas de apertura institucional, porque precisamente este plan de continuidad de operaciones para la unidad de transparencia la podemos ubicar en la parte de la prevención. Creo que la parte de la prevención es la parte más rica y en donde más información ya tenemos generada. Acá lo que yo les quiero invitar a que hagamos de manera conjunta es primero hacer catálogos de información con valor público. Después, implementar simulacros de apertura y transparencia. Todos estos conceptos que les estoy mencionando tal vez les parezcan nuevos. Sin embargo, cuando ustedes hagan una lectura del protocolo, van a entender de mejor manera de qué les estoy hablando. También protocolos para la definición de las vías de difusión de la información que vamos a generar. Y bueno, como es el motivo de esta convocatoria, el plan de continuidad de operaciones de la unidad de transparencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, retomando cuáles son los componentes del plan de continuidad de operaciones, el estándar de competencia nos dice que, por lo menos, debemos de identificar los riesgos a los que está expuesta la dependencia o la organización, la presentación de las funciones críticas esenciales que impactan la operación de la dependencia y el desarrollo de las estrategias de actuación de acuerdo a los procesos críticos de la dependencia y organización. Esto básicamente se traduce en identificar los procesos de la unidad de transparencia
procesos críticos a destacar son principalmente los de las trámites de las solicitudes de información y sobre todo la publicación de las obligaciones de transparencia, pero todavía más allá, la publicación de información relativa a la transparencia proactiva. Acá lo que también queremos hacer, y pongo este ejemplo, porque a través de este ejemplo es la dinámica que les voy a proponer ya hacia el final de mi participación. Supongamos que nos enfrentamos ante a un evento de lluvias torrenciales, ¿no? Que ahorita se han estado dando de manera recurrente, sobre todo en el centro y sur de la ciudad. Entonces, lo que deberíamos hacer es primero identificar cuáles son los efectos inmediatos de las lluvias torrenciales. Después de esto, cuáles serían las consecuencias indirectas, y a partir de esta proyección, de esta construcción de escenarios de la emergencia del probable desastre, generar una serie de preguntas en torno a la información que generamos. Es decir, teniendo plena conciencia de que las lluvias torrenciales generan inundaciones, generan deslizamientos de tierra, generan daños en vías de comunicación y generan afectaciones en edificaciones, la propuesta es que hagamos un ejercicio introspectivo de cuál es la información relevante en estas materias. Por ejemplo, me pongo a pensar en materia de servicios urbanos. Tenemos diagnóstico de cuál es el estado de la infraestructura en materia de agua potable. Tal vez eso sería una atribución compartida con el sistema de aguas. Sin embargo, también las alcaldías atienden fugas de agua. Entonces, en este sentido, la herramienta que propongo que utilicemos son estas herramientas colaborativas vía remota, como por ejemplo Google Forms, hacer una serie de cuestionarios que son cuestionarios cuyas respuestas se hacen de manera pública, y a partir de estas interacciones nosotros podemos tener un diagnóstico colaborativo de cuál es la información que debemos, que sí tenemos y que debemos privilegiar. Por ejemplo, estas yo puse 4 preguntas que son muy, muy sencillas, pero que es como un primer acercamiento, una primera tentativa para la elaboración, por ejemplo, de catálogos de información. Por ejemplo, contamos con un directorio de emergencias en caso de inundaciones. Es una pregunta que les hago. ¿Sí? Ok, la mayoría contesta que sí. La segunda pregunta es, ¿hacemos difusión de estos directorios? ¿Sí? La tercera pregunta es, ¿estos directorios son elaborados con criterios de accesibilidad y enfoque de género? Aquí ya empezamos tal vez como a dudar un poco, ¿no? Entonces lo que queremos hacer, lo que nos permite, mejor dicho, el protocolo, es retomar todos estos enfoques que de manera previa no habíamos considerado, y la información que ya tenemos, enriquecerla y potenciarla en nuevos insumos informativos que sean útiles para la ciudadanía. Por ejemplo, y aquí ya es como una parte todavía más avanzada del ejercicio, ¿hacemos evaluación del impacto social de estos directorios? Supongo que no, porque incluso muchos de nosotros no conocemos cuáles son los medios que nosotros utilizamos para difundir este tipo de insumos informativos. Bueno, entonces, cerrando ya un poco la dinámica, lo que les proponemos desde la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos es generar un espacio colaborativo a través de Google Drive, que pretendemos que sea como una especie de repositorio de documentos. En ese Google Drive vamos
puse el documento Mesa de Apertura Colaborativas y de Cooperación, porque ese es uno de los documentos metodológicos que utilizó el INFO precisamente para generar el protocolo de apertura. Entonces, de todos modos, ustedes ya nos brindaron su correo electrónico, espero que haya sido un correo electrónico institucional, para que por esa vía nosotros podamos seguir con este ejercicio. Les comento, esta es una primera invitación, fue como una especie de trampas invitarlos para decirles, a ver, vamos a contarlos, ¿no? Para que empecemos a trabajar en estas dinámicas colaborativas y ¿qué más? Pues nada, básicamente hacerles la invitación a que accedan al hipervínculo. A mí lo que me va a permitir hacer esto es darles acceso a Google Drive y vamos a empezar a montar ahí la información y empezar a montar las dinámicas colaborativas, como por ejemplo los Google Forms, los cuestionarios, a lo mejor algunos cuestionarios de autodiagnóstico, y básicamente eso es lo que yo venía a proponerles. No sé, compañeros, si tengan alguna duda, compañeras, alguna duda, algún comentario. Con confianza, sin vergüenza. La idea es que en este espacio, justo como señala Marco, seamos co-creación, hagamos co-creación, y es para poder hacer esa co-creación es necesaria la participación y comentarios de ustedes. Sus ideas, así puedan sonar o parecer locas o como fuera de lugar, siempre va a ser un elemento que ayude, que nos dé alguna chispa incluso, ¿no? Entonces, sí les invitamos a que para después pasar al ejercicio, ¿no? Con el formatito, el cuestionario, pero antes de pasar, por lo menos les pido, o va a ser a elección del dedo mágico, al menos unas 5 intervenciones, comentarios. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo estimo que este protocolo es importante porque al final del día, como se mencionaba, una de las carencias es primero la recopilación de la información, ya sea una emergencia o hasta un evento cotidiano. La verdad es que existen problemas con la recopilación, con la sistematización o homogenización de la información, porque a veces, por ejemplo, en el caso de la persona, podemos actuar con otras áreas, pero cada quien maneja distintos estilos en el manejo, en la generación de la información. Entonces, ya el hecho de tener un protocolo para la recolección, para la sistematización y después para la difusión, para la máxima publicidad de esta información, pues nos ayuda a todos. Entonces, yo sí creo que es importante. La otra, desafortunadamente, bueno, voy a hablar del pero es muy importante contar con este programa de continuidad de operaciones desde el ámbito gubernamental, porque la verdad, a veces no se tiene idea de lo valioso que se puede llegar a perder en cuestión de información si sucede algo en los edificios gubernamentales. Hay áreas que son críticas, pero no tienen esa sensibilidad para cuidar y para resguardar la información en caso de una emergencia. Entonces, como le decía mi compañero, a lo mejor aquí tenemos los tomadores de decisiones, luego son los que no entienden. Entonces, pues ese sería el comentario, ¿no? La importancia de la recolección, de la sistematización y de la publicidad de la información en caso de emergencias, para que el ciudadano pueda ejercer su derecho acceso a la información y que esta información sea verídica y no dar pie a los fake o a los rumores, pero también somos muy dados a eso. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, todas las partes tenemos un momento en el que hacer aportaciones, en el cual contribuir en este proceso ya de instrumentación del protocolo. O sea, desde nuestro campo, desde nuestra posición o lugar, ¿qué podemos aportar y cómo elaborar propuestas para esos aportes en este proceso de instrumentación?
que para que este instrumento y cualquier otro instrumento o política que estemos implementando, llevando a cabo en el territorio o en general, es la forma en que expresamos la información, tanto de forma verbal como la escrita o la visual. ¿A qué voy? Es a la inclusión, a la no discriminación de ninguna persona, de ninguna situación, que derive en que se genere violencia o se agraven las violencias. Es ese uso del lenguaje inclusivo. Que hablemos y veamos y visibilicemos y nombremos a todas las personas en todas sus situaciones. Y eso nos va a permitir además también, o nos puede facilitar, la chispa de la creatividad para algunas de las propuestas de cómo instrumentar este instrumento, valga la redundancia, en el territorio o en el ente público o en el lugar en el que yo me encuentre haciendo mi vida, pues en mi vida personal, mi vida laboral o estudiantil o demás, ¿no? Entonces esa es una invitación desde mi ronco pecho, desde la Secretaría, para que no me conozcan, yo soy en la Secretaría, soy la responsable de lo justo de los asuntos de derechos humanos y género. Por eso mi insistencia. No sé si, ¿qué otra persona, al menos una más, o va el dedo? El dedo es inquieto, entonces... Al dedo... ¿Comentario? Vengo de la Agencia Digital de Innovación Pública y yo creo que también ahí los entes pueden respaldarse mucho de este ente. Es según de reciente creación, lo cual no es como tal, desde 2019, y así como se está trabajando en la simplificación de trámites para la población y estamos ahí creando un expediente digital para que ahí puedan guardar sus documentos y sea más fácil comunicarse con los entes a los que van a pedir un trámite o un problema social, pues creo que también ahí las docentes se pueden aprovechar para crear una red donde puedan tener todos los documentos y que no solo sea en físico, que ahorita pues es también lo que se está buscando, que tengamos todo nuestro archivo también, tanto en físico como digital, también por las cuestiones de economizar y no estar gastando también en tanto papel y no contaminar. Entonces yo creo que es una buena oportunidad que ya que se van a empezar a hacer estas mesas de trabajo, pues también se acerquen a las dependencias, como por ejemplo a la agencia, que pueden apoyarlo en esta situación. Muchísimas gracias. Sí, y ahí también la agencia, ¿qué es lo que podría o tendría que hacer desde el protocolo para eso que acabas de... O sea, pensar en como agencia qué es lo que tendría que hacer en el marco del protocolo para que se pueda dar esa vinculación, para que los entes públicos, del nivel que sea, puedan coadyuvar en esta creación de esta red, una posible red, etc. O sea, también pensarlo desde nuestra misma instancia en donde nos encontramos. Muchísimas gracias. Marco, te cedo para ya con esto cerrar el evento, el ejercicio. Agradecerles su presencia, su atención y en sus lugares hay un pequeño cuestionario de 4 preguntas. No sé si ya lo llenaron. Cuestionario que nos proporcionó el Instituto de Transparencia, precisamente para tener una retroalimentación, digamos que en vivo, de cuáles fueron, mejor dicho, cuáles fueron los conceptos que ustedes interiorizaron y que nos
ser otra vía por la cual vamos a tener contacto posterior a esta primera sesión, invitación a trabajar de manera conjunta. De mi parte es todo y les agradezco mucho su presencia, su atención y Claudia. Sí, vamos a darles 10 minutitos para que llenen el cuestionario, el que les estaba comentando Marco, para tener su información, sus propuestas, sus ideas, pero también ya en el cierre, pasando esos 10 minutos, de nuevo a pedir al menos a 3 personas sin dedo. Si no, bueno, tendrá que aplicar el dedo de nuevo, pero para que nos comenten aquí a la plenaria sus propuestas que le dieron en el formato.
ciudad, tendrá como consecuencia con esas medidas preventivas en los diferentes aspectos que podamos pensar en una efectiva y real reducción de esos impactos y de daños y pérdidas. ¿Alguna otra compañera, compañero? Por favor. Buenas tardes a todos. Elizabeth Rubí de la alcaldía Gustavo Madero. Yo estoy en la Dirección Ejecutiva de Transparencia, precisamente. Agradezco la invitación, agradezco la comunicación. Realmente creo que el mayor problema en el aspecto de información es que la gente es apática para leer, para no sé, concentrarse en un tema, mientras no le afecte, ¿no? Pero ya cuando nos afecta a todos, entonces sí, ya nos preocupa y no sabemos a dónde dirigirnos. Este asunto de la falta de comunicación, yo lo igualo a un poco de apatía de la gente. Le preguntaba a mi compañero, tú como habitante de GAM, ¿conocías esta información? Y dice, no. Bueno, yo tengo 20 años trabajando en GAM y no lo conocía. Entonces, agradezco la invitación porque esto es una apertura, ya como que nos prende ahí un poquito de que andamos mal, de que hay información, de que no la buscamos, de que aunque esté publicada, pues no sabemos a dónde dirigirnos, y agradezco esta apertura. Muchísimas gracias. Sí, es importante tener la difusión, ¿no? Es justo en el ámbito de la prevención, es fundamental la difusión de información, de herramientas que tenemos que nos facilite el quehacer y le facilite también a la población el estar mejor preparada, ¿no? ¿Alguien más? Una última, adelante. Mi nombre es Guadalupe Arriaga, yo vengo de la Secretaría de Administración y Finanzas, también de la Unidad de Transparencia. Yo creo que ante todo, primero sería la publicación, ¿no?, de un protocolo como este. ¿Por qué? Porque muchos no tenemos el conocimiento de qué hacer. Sí es cierto que tenemos la ley de archivos y cómo debemos de resguardar la información, pero no a veces ante siniestros, ¿no? Nada más simplemente que tu obligación es resguardarla de cierta manera para que des el acceso a la información. Digo, en todas nuestras secretarías creo que son varias las áreas que manejan la información, no únicamente la unidad de transparencia, sino cada área tiene información a su resguardo. Entonces yo creo que la publicación de un protocolo como este pues, nos ayudaría a que ellos pudieran visualizar lo que es el cómo resguardar ante un riesgo la información que tenemos. Creo que eso sería lo primordial. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, todas las áreas generamos información en cualquier ente público, ¿no? Incluso en la academia, en el sector privado. Cada área genera información, es generadora de información. Hay a su vez áreas que tienen focalizado su quehacer, como las unidades de transparencia, en las cuestiones de transparencia, de acceso a la información pública en este caso. La maravilla y la ventaja primordial que tiene el protocolo es que nos da herramientas, nos da recomendaciones y paso a paso, según el sector en el que nos encontremos, para facilitar, hacer disponible de manera clara, sencilla, la información que el ente público, en el caso de sujetos obligados, o empresas privadas, o organizaciones, o la sociedad en general, conozca y pueda acceder, saber cómo acceder cuando se viene una inundación, cuando hay un sismo, pero también para saber cómo prevenir en esos emergencias o desastres, ¿no? Entonces, esa es la maravilla del protocolo, que coincide y manifiesta en su contenido este caminito en relación a el acceso y la transparencia de la información ante situaciones de riesgo. Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando el
invitarles, reiterarles la invitación a que se apropien del instrumento, tanto el instituto como la secretaría estaríamos en apoyo para las dudas que pudieran tener para la instrumentación. Y como en algún momento se comentó al inicio, creo que Betty comentaba que en el marco de la ratificación de la arquitecta Ursúa, es probable que haya en ese sentido una continuidad más clara y se pretendería que ejercicios como este pues se estén realizando a partir de noviembre o enero, dependiendo de las posibilidades, ¿no?, de los tiempos. Pero bueno, o sea, no es que aquí quedó, aquí murió, hasta aquí, este fue el único, ¿no?, sino es necesario tanto para que se conozca el instrumento como para empezar a tener ya experiencias, casos de instrumentación del instrumento, que facilite también su apropiación y réplica en otros espacios. Ya no, porque si no yo meto mucho palabras. Sí, me cuesta soltar el micrófono. Mejor yo misma me censuro. Estuve leyendo algunas de las respuestas que nos hicieron favor de hacer los cuestionarios que les pasamos, y me encantó una propuesta que señalaron, que es tener una asignatura a nivel educativo justo de riesgos y transparencia. Entonces eso está monumental, y justo la idea de poder escucharles también en esta comunicación bidireccional es que las ideas que cada una de ustedes tiene en el trabajo cotidiano de verdad pueden ser transformadoras. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, por esta primera sesión. Les invitamos a estar en la del jueves, que va a ser la perspectiva de para qué la sociedad necesita información, no solo justo como ahora dentro de las instituciones públicos, sino cuál escuchar de ese lado desde la academia, de las personas que necesitamos. Y finalmente, a mí me gustó mucho, y la semana pasada tuvimos la cumbre de Estado Abierto en México, y les decía, la sociedad somos todas las personas. O sea, no estamos divididas entre hoy soy comisionada y ustedes responsables de protección civil o secretariado de Estado, en fin. Realmente hacemos comunidad todo el tiempo con independencia de los diversos roles que tengamos. Entonces, entre más personas podamos involucrar en esta agenda de para qué sirve la transparencia, que sí salva vidas, cómo aprovecharlo y también cómo exigir lo que va a ser parte de la narrativa del jueves. Y muchísimas gracias pues a la Secretaría, por supuesto, de ser tan gentiles siempre en esta construcción de sinergias. Así que bueno, nos vemos el jueves. Muchas gracias.